Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Humor político en la televisión. Hemos visto, sobre todo en los últimos meses, en esta administración, la incorporación de más programas de este tipo en la televisión pública. Hubo una época, hace ya algunos años, incluso Héctor Lechuga, Chucho Salinas, tenían programas en la televisión pública sobre estos temas, y también la televisión comercial pues los ha tenido. ¿A qué se debe que ahora también la televisión pública tenga este tipo de producciones? Bueno, de ello queremos hablar con Nora Huerta. Ella me ha dicho que la presente así, como cabaretera y actriz, pero también es una egresada de nuestra universidad, y ahorita le platico de dónde. Ella también es escritora, es, como le decía, actriz y tiene mucho de periodista. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, los hechos más destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. En su quinto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será en marzo de 2024 cuando se cumplirá uno de sus compromisos de cobertura de Internet. Ya reciben este servicio 118 millones de habitantes, o ya pueden conectarse 118 millones de habitantes. Estamos instalando fibra óptica y levantando 12.600 antenas en todo el territorio nacional y lograr la meta de que en marzo del año próximo el Internet esté al alcance del 94% de los mexicanos. Teresa Velázquez, expresidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas e integrante del Consejo Ciudadano de Radio UNAM y TV UNAM, presentó su libro Medios Públicos, Construcción y Destrucción. La obra documenta la historia de la radio y televisión de Zacatecas, así como su conversión de sistema oficial a medios de servicio público. El cineasta Alfonso Cuarón se pronunció en el Foro México Siglo XXI a favor de regular la inteligencia artificial, ya que, por ejemplo, permite imitar voces y rostros de los actores, lo que relega el trabajo humano. Cuarón dijo lo anterior, mientras que en Nueva York, la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales informaba que la huelga de actores y guionistas de Hollywood ya generó la pérdida de 17,000 empleos en la industria del cine. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata para más información en el estudio de Media 20.1. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchas gracias a nuestra invitada Nora Huerta. Oye, qué gusto tenerte aquí en este programa. Para mí un placer regresar a mi casa, a mi alma mater, que te contaba que soy egresada del Centro Universitario de Teatro, un lugar aquí al ladito. Y bueno, es una dicha estar en la Ciudad Universitaria y en TV UNAM. Muchas gracias. Oye, Nora, yo tuve el privilegio, hay que comentarle también a la audiencia, de estar en este programa que ustedes tienen en Canal 11. Ya también tuvimos aquí a Fernando Rivera Calderón y hace ya algunos meses a Jairo Calixto. Faltaba yo. Faltabas tú, que forman parte del equipo de este programa que se llama Operación Mamut. Yo sé que hay mucha gente que seguramente lo ha visto, que es audiencia de TV UNAM, que también lo es de Canal 11, pero antes de entrar en materia, ¿por qué no les platicas a nuestra audiencia de qué va Operación Mamut? Pues Operación Mamut es una revista política diseñada por Fernando Rivera Calderón, que fue quien nos convocó. Entonces combina sketches con la entrevista de algún invitado, como bien dices, nos acompañaste para hablar de la televisión pública justo. Y pues bueno, hacemos sketches que nos trajimos del cabaret. Yo soy cabaretera a mucha honra, un poco para reivindicar el término, porque se piensa en cabaretera siempre como señoritas con plumas y semidesnudas, y pues ya no me alcanza para las semidesnudes. Pero bueno, ahora son las ideas lo que rifan y eso es lo que hacemos en el cabaret. Entonces nos trajimos el cabaret a la televisión, lo cual fue complicado entrarle a este medio porque pues es otro lenguaje, y eso es lo que hacemos en Operación Mamut. Entrevistas mezcladas con sketches cabareteros que parodian la realidad y a los políticos de nuestro país. De una manera, usted ya lo verá, muy crítica. A Nora le toca interpretar ni más ni menos que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
¿Cómo le has hecho? Pues, ¿Cómo ha sido posible esto? Supongo que debe ser para ti, es una presión de una buena caracterización, pero al mismo tiempo las reacciones. Primero, ¿tú cómo te has sentido representando al presidente de la República en la televisión? pues ha sido un reto fascinante, pues. Yo, como te decía, vengo del cabaret. Sí. Y en el lugar que tenemos... Las Reinas Chulas, ¿no? Así se llama el la grupo. compañía. La compañía. Sí. Ujú. Nos llamamos Las Reinas Chulas y tenemos un changarro allí en Coyoacán que recibimos de manos de Jesús y de Liliana Felipe, dos grandes cabareteras. Bueno, yo en ese lugar ya hacía a Andrés Manuel, hacía una parodia de Andrés Manuel. Fernando me invita y me dice, hay que hacerla en la tele. Le dije, Fer, no va a funcionar. En la tele no nos va a servir porque justo la caracterización, pues la televisión es otro lenguaje. Y lo hicimos un poco como lo hacemos en el cabaret, que bueno, pues se marcan ahí unas arrugas y la gente un poco se compra pues la idea que es la caracterización no es idéntica, es un poco más teatral. Y pues bueno, a lo largo ha resultado, a la gente le gusta ver una parodia del presidente, sobre todo que no es, pues que tiene un sentido crítico, ¿no? Que no es una parodia como vemos en otros canales de televisión o en la televisión privada, que tiene que ver más con burlarse de defectos o burlarse de circunstancias vanas. Y bueno, un poco lo que hacemos y lo que intentamos hacer en Operación Mamut es ampliar el sentido crítico de lo que ocurre en la semana. Es un programa que se transmite cada semana. Así es. Entonces, pues tenemos que aventarnos, revisar qué ocurrió en la semana, ver cuáles son los personajes protagonistas en materia de política en la semana y pues aventarnos un punto de vista de ellos, un sketch, digamos que dura 2 minutos, pero pues que tiene un otro sentido o un punto de vista de lo que está ocurriendo en nuestra vida política. Entonces, pues ha sido muy fascinante poder interpretar al presidente. ¿Te ha costado trabajo? Pues sí, ¿Hacerlo? sí. Sí, o sea, te digo que en televisión es más complicado. En el cabaret, porque además es mi terreno, pues para mí fue relativamente sencillo, como entrarle a la caracterización y la gente se lo compra y te la compra inmediatamente, que es el presidente. En la tele, pues la complicación es que no hay público, ¿no? Que no está en vivo, que no sabes si está funcionando o no, pero nos encontramos gente en la calle o lo que nos escriben en las redes sociales y el sketch que yo hago se llama La Nocturnera, porque allá el señor Preciso hace todas las mañaneras. Así es. Y el domingo a las 10 de la noche, bueno, ya como el cuarto para las 11, hace La Nocturnera, entonces ya aparece en pijama y hace un resumen de lo que ocurrió en la semana. Entonces, pues bueno, para mí ha sido como un reto bien lindo y un privilegio también como comediante, porque es una mujer imitando a un presidente de izquierda. Entonces, la verdad es que yo sí me siento muy contenta pues de poder hacerlo y espero que bueno, que lo vean y que me digan si les gusta o no la caracterización y la parodia. A mí me parece excelente la caracterización, pero a ver qué opina nuestra audiencia. Exacto. Ahora, ¿cómo te ha ido en las redes sociales ahora a veces tan incendiarias sobre ciertos temas? ¿Cómo te tratan en ese sentido con esta caracterización del presidente en televisión pública? Pues nos ha ido bien. Es decir, a ver, creo que la incomodidad que estamos generando es hacia el sector pues opositor al gobierno de Andrés Manuel, un poco con la gente que está a favor o que acompaña a la 4T. A ver, no somos un programa que promueva la 4T, pero sí somos un programa que sigue haciendo resistencia a los opositores de este movimiento, que como bien sabrás, pues son los mismos de toda la vida, ¿no? Sí. Los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, que pues ahora son alianza y están en contra de todas las modificaciones o de todas las propuestas de este gobierno. Entonces, bueno, lo que hacemos en Operación Mamut o desde este espacio de televisión pública es pues ser contestatarios a eso, ¿no? A resistir ante el embate que hacen, porque bueno, son dueños o tienen acceso a todos los medios privados. Comerciales, claro. Comerciales, están en todas partes, todo el mundo les da el micrófono, todo el mundo promueve o falsas noticias o lo que ya sabemos de la realidad mediática de nuestro país.
Y pues bueno, desde este lugar intentamos hacer un poco de resistencia. Entonces, pues la gente que se incomoda es justo la oposición, ¿no? Entonces en las redes sociales, bueno, pues de chaira y chayotera y todas esas cosas no te afecta? No me bajan. ¿No llega a afectarte así algunas de estas Pues, críticas mordaces? Porque a veces hay muchos insultos. Sí. Digo, a mí me tocó apenas por una frase que puse en Twitter a favor de que se, pues digamos, se revisara también el contenido de los medios, sobre todo los medios comerciales, en lugar de solo estarse fijando en los libros de texto, y fue una reacción inusitada con muchísimos insultos, ¿no? Sí, pues esa es la mala onda, es esa, que trae como muchos insultos. Pero bueno, un poco, pues es el trabajo que he hecho toda mi vida. O sea, llevo 25 años siendo cabaretera en este país y pues no necesariamente la gente te felicita. Antes no había, pues cuando no, Cuando no había antes no teníamos Twitter, Exacto. pero X, ¿no? X, ahora que es el X, Sí. pues antes no existía esta dinámica tan viva con quién sabe si son personas o bots O trolls, ¿no? ajá, Trolls, sí. Entonces, bueno, lo que sí es una dimensión ahí, sí es entrar como una dimensión desconocida. Entonces, pues bueno, no, o sea, pues alimentemos el debate también en las redes sociales. Poco promuevo mis puntos de vista, pero intento hacerlo. Entonces, pues bueno, pues la crítica hacia mi trabajo siempre va a estar. Evidentemente, pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y sí tengo la convicción, pues, de lo que estoy haciendo y que lo que estoy haciendo es un ejercicio crítico sobre la realidad que me toca vivir y sobre los personajes políticos que aparecen, pues, como protagonistas, queriéndose hacer como que son nuevos y que son los mejores del planeta y los buenos buenitos de Buenolandia, y pues sabemos lo que hicieron los sexenios pasados. Anteriores, claro. Sí, entonces, pues nada, o sea, mi tarea como cabaretera es traer la memoria activa y recordar todo lo que ha pasado en este país. Y pues ahí, como dice también el presidente, ¿no? Para los más jóvenes, para los que no se enteraron. Sí, de una manera pues muy amena pues, y sí. todo esto, ¿no? Nora, tenemos ya que hacer la pausa del programa, pero no se vaya porque ahora vamos a entrar también sobre, pues esto, la televisión pública y el humor político. Aquí lo esperamos. Cuando alguien te escucha, reconocen tus propuestas de mejora, toman en cuenta tus consejos o tu opinión para solucionar cualquier problema. Te sientes increíble, con seguridad en ti, tienes una sensación de logro porque contribuiste y eso te hace seguir y seguir participando en diversos proyectos, ¿no es cierto? Estas sensaciones son más frecuentes en adultos que en las niñas, niños y adolescentes, porque lo malo de todo esto es que te escuchan hasta que eres grande o tienes más de 18 años. Habría sido sensacional que cuando eras niña o niño, tu mamá o tu papá te hubiese puesto atención y tomar en cuenta tu voz. Por eso, escuchar a las personas más jóvenes desde edades tempranas es fundamental. Empieza con lo esencial, escuchar. Suena simple, pero el reto es tomar en serio a las niñas, niños y adolescentes con quienes convivimos. Nos cuesta trabajo porque crecimos en una cultura donde te toman en serio hasta que tienes la mayoría de edad. Antes de esa edad es imposible. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Podrías decirme algo divertido que te ocurrió en la escuela? ¿Tú qué piensas? ¿Tienes alguna propuesta? Dibuja lo que te puso triste. He notado que has estado serio estos días. ¿Hay algo que te esté ocurriendo? Estas son algunas de las preguntas que pueden ayudar a las personas adultas como tú y como yo a que escuchemos a niñas, niños y adolescentes. Preguntar, observar, hablar e invitar a expresarse son puentes para comunicarse con las personas más jóvenes. Es de suma importancia que desde el hogar fomentes el hábito de escuchar. Con ello, ganarás lazos de confianza. Tu hijo o tu hija se sentirá libertad y mucha satisfacción. Esto lo aprenderá de ti y lo transmitirá sin pensarlo demasiado, cuando sea una persona adulta y decida ser mamá o papá. Así poco a poco cambiamos las reglas de cómo nos relacionamos con las niñas, los niños y los adolescentes. Y recuerda, los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Qué gusto que nos siga acompañando en Media 20.1 y estamos en esta entrevista con Nora Huerta, cabaretera, actriz, egresada de nuestra universidad. Oye, platicábamos antes del corte sobre este tema de las redes sociales, muy candente, en fin. Pero eso se debe a que también tú personificas, así se dice, o representas. Sí, o hago parodia. Haces parodia también de otros políticos. ¿De cuáles has hecho? Se nos ha tocado de todo, desde Rosario Robles, Marta Sagún, Cuadri, Sandra Cuevas, más lo que se acumula en la semana. Oye, tenías ahí un personaje que yo veía en Operación Mamut, que era así como la casa de los famosos, odiosos. Pero de los, le llaman los odiosos. Y ya salió Cuadri, ¿no? ¿Qué pasó pues ahí? luego lo sacaron al pobre Cuadri, fue de los primeros que bajaron. Sí, era La Casa de los Odiosos, una parodia para hablar de los candidatos del frente. Y pues bueno, el primero que salió bailando fue Cuadri, mi amigo Cuadri, que es gran político. Oye, Sí. y ahí supongo que también has recibido reacciones de diferente índole. Pues más bien la gente nos divertimos, ¿no? Porque es, a ver, un poco lo que hacemos nosotros es exhibir pues las carencias de discurso o el abuso de poder o las mentiras que intentan contarnos estos personajes o las incongruencias, ¿no? que tienen ellos en sus propias vidas. Entonces, por ejemplo, un personaje como Cuadri, homófobo, tuvo problemas con personas transfobo, agrediendo a la comunidad gay, defensor de la familia, pero también al mismo tiempo fue un personaje al que lo acusaron de acoso sexual y pretende hacerse un líder limpio, ¿no? Y natural. Entonces, bueno, pues mi chamba es ir a decir, oiga, no, pero no se le olvide Claro. que tiene determinados señalamientos y que probablemente pues usted encabeza la derecha y la derecha tiene determinadas circunstancias que limitan la libertad de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, hacer esos señalamientos pues incomoda mucho a la gente, entonces Pues de eso ni se modo. trata, ¿no? Finalmente, Sí. estas parodias. Sí, Sí, Lo sí. que hacen ustedes es, a ver, dime si así tú lo piensas también, Nora, una especie de alfabetización política. ¿Puede ser Pues sí, a de través del formación humor. política, por Sí. ejemplo, a través del humor? Sí, a Porque hay través del humor. caricaturas que, por ejemplo, Sí. te dicen mucho, ¿no? Es una representación gráfica y tiene un gran mensaje. ¿Tú así lo ves también en el caso del ejercicio que están haciendo en televisión? Sí, somos un medio de, digamos, de ampliar el contenido o de señalar los vicios. A ver, el origen de la comedia un poco es eso, ¿no? Señalar los vicios sociales. Y bueno, pues hoy los vicios sociales pues ya no tienen que ver con las pasiones individuales o los celos y estas cosas que vimos en las comedias clásicas. Hoy los vicios sociales son la corrupción, la delincuencia, la impunidad, el abuso de poder. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es encarnar y revelar esos vicios o exhibirlos para desacralizar a los sujetos que lo hacen, es decir, a los poderosos, que siempre tiene que ver con la gente que ejerce el poder, ¿no? No tiene que ver con las pobres víctimas ahí que estamos padeciendo los relajos de estas gentes, pero bueno, un poco eso es lo que hacemos en el cabaret y eso es lo que estamos haciendo en la televisión y esa es la gran diferencia. Hace rato que hablábamos de la televisión privada o de la televisión comercial, Pública, sí. pues que lo que hacen es remedar, ¿no? La misma realidad sin ningún sentido crítico o burlarse de las diferencias físicas o burlarse de las características de las personas, que ha sido el estilo de comedia que hemos tenido en México en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces siempre hay burla a las mujeres, a la comunidad gay, ¿no? Que ahí va el jotito, ¿no? Sí, Siempre claro. hubo ese chiste, o a las mujeres fodongas, o en fin. Entonces, bueno, no es una crítica que construya, es una crítica que replica estereotipos. O discriminación, por ejemplo. La discriminación es clasista, el humor que se hace en la televisión es clasista, es racista, es todos los vicios que tenemos como sociedad
los replican Ujú. en ese tipo de comedia. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos hacer es señalar el vicio, señalar el racismo, señalar el clasismo, señalar La corrupción. señalar el abuso de poder. Y pues en la televisión la gran diferencia es que lo que hacen es replicar eso y hasta tal punto que lo normalizan. Ese es digamos, el peligro de ese tipo de comedia, que pues si tú lo ves en la televisión y te lo encuentras en todos lados, pues creces pensando que ese tipo de humor es lo normal, lo natural, y entonces hay que burlarse de las diferencias, hay que burlarse de los pobres, hay que burlarse de las mujeres, hay que burlarse Que es de el humor todo. fácil, ¿no? Y ustedes lo que Pues buscan replicar es... un estereotipo, Claro, y los exacto. estereotipos son dañinos, pues los estereotipos lo que hacen es dividir, ¿no? O Sí. sea, señalar a un grupo de personas y decir, un grupo de personas es así, en esta caja cabe y entonces hay que repudiarlo, hay que rechazarlo, o hay que alejarlo, o hay que... Entonces, replicar un estereotipo es de lo más peligroso, pues, porque genera repulsión, pues, y puede generar odio y bueno, pues Sí, la y vulnera cultura... derechos humanos, ¿no? La cultura que derechos tenemos fundamentales. en nuestro país, pues, ¿no? Del machismo, el clasismo que se ve tanto ahora en estos tiempos, el racismo, ¿no? Que somos un pueblo, no, pues no lo sabíamos hasta ahora, que somos profundamente racistas Sí. y clasistas. Y tuvo que venir a ocurrir todo este movimiento para, pues, darnos cuenta que en el fondo lo que hay es que somos un pueblo súper clasista y racista, ¿no? Nora, ya para ir también cerrando, hemos leído todos, ¿no? Incluso ya hasta quejas que se han presentado al INE de que dicen, ¿cómo es posible que Canal 22 transmita este tipo de programas? El 11. El 11, Canal perdóname, 11, ahora ya sí. estoy pensando en el 22. Pero también el 22, porque Pero ahí todos, también está, exacto, ahí ahí también también hay- está Fernando Rivera Sí, sí. Calderón, ¿no? Pero incluso hasta en TV UNAM, dicen, ¿cómo se ha echado a perder la televisión pública? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo digieren estas críticas, por ejemplo, tu equipo allá en Operación Mamut? No, pues con esta conciencia de tenemos que hacer resistencia desde los espacios a los que podemos acceder. Ujú. Yo te contaba, llevo 25 años haciendo cabaret y es la primera vez que puedo acceder a un espacio de televisión con mi trabajo. Sí. He hecho muchísimas otras cosas como actriz, pero con un trabajo crítico como el que utilizamos en el humor o en la farsa cabaretera, pues nunca había accedido a la televisión. Lo hice en Canal 22 justo. Ujú. Entonces son los espacios públicos los que tienen que ampliar las perspectivas de visiones de las cosas. Si un espacio público no amplía la perspectiva, pues nos quedamos solo con la visión de los mismos locutores de toda la vida, de los mismos informantes de toda la vida, y nos quedamos con la visión de los mismos comediantes de toda la vida. Entonces me parece que la obligación de la televisión pública, o sea, no es, ay, qué buena onda que nos abrieron un espacio. La obligación de la televisión pública es mostrar un abanico lo más variado posible, con todos los puntos de vista posible, como ocurre en el Canal 11, que nos castigan. Así es. Seguramente acá y en el 22 de ya echamos a perder, en el 11 nos dicen que echamos a perder el Canal 11, pero bueno, somos un programa de una barra de programación muy diversa, con distintos enfoques, con extraordinarios programas, con enfoques también de los grupos conservadores, ahí mismo metidos, convivimos en el mismo canal. Entonces, bueno, creo que no hay que tenerle miedo a mostrar distintas voces y distintas posturas sobre la realidad. Y me parece que es obligación de la televisión pública y hay que defenderlo. Y como dices, son nuevas voces que no veíamos, No existían. personas que no veíamos en la televisión pública. Y eso es también, hay que reconocerlo, Sí, es sí. parte de los cambios que hemos vivido. Ya se nos terminó el tiempo, Nora, pero nada más si nos quieres decir cuáles son tus proyectos inmediatos, qué viene para las Reinas Chulas. Pues mira, nosotros tenemos un espacio que se dedica al cabaret desde hace más de 30 años, porque fue la casa de Jesús Rodríguez, una cabaretera de las más importantes de la escena mexicana, y ahí damos funciones todos los sábados Muy bien. a las 7:30, busque Las Reinas Chulas o Teatro Bar El Vicio, que está ubicado acá en Coyoacán. Y una cosa muy importante que siempre nos cuesta mucho trabajo promover
que somos, bueno, un espacio cultural que hace descuentos a maestros y a estudiantes. Muy bien. Con su credencial vigente, los estudiantes de universidades públicas tienen el 50% de descuento y los maestros el 30% de descuento, porque bueno, queremos que el cabaret sea accesible a toda la banda, que puedan disfrutar de esta expresión muy mexicana, de la escena mexicana. Venimos desde la revolución, existe el cabaret, tenemos un gusto por reírnos de nuestra vida política y social. Entonces, bueno, el género cabaretero en México es muy relevante y bueno, pues tienen que conocerlo, así que los esperamos allá en el Changarro, donde estoy seguro todos los sábados a las 7:30. Bueno, pues ahí está la invitación. Nora Huerta, muchísimas gracias por estar aquí Muchas en Media gracias por la 20.1. invitación. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.